Y acá. Muy bien. Listo. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Gracias al Señor que nos permite nuevamente estar juntos para escuchar la voz del Señor, la palabra de Dios, esa palabra que sana, esa palabra que salva, esa palabra que llena los vacíos, ¿verdad? Y hoy estamos en el estudio nuevo que empezamos este año nuevo, las buenas noticias, ¿verdad? Es un estudio en cuanto al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Las buenas noticias es la definición del Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Es un estudio sobre el Evangelio de Jesús, su reino y la salvación que ofrece, ¿verdad? Así que vamos a, déjenme acomodar aquí les animo, hermanos, a que vean el estudio ya procesado en el YouTube. Así pueden ver las notas y pueden apuntar también. Estoy poniendo estas notas en el Facebook para que si acaso desean imprimirlas, compartirlas, siéntanse libres de hacerlo gratuitamente, ¿verdad? Están ahí para el expandimiento de la palabra del Señor. Así que la semana pasada empezamos con la definición del evangelio, lo que significa la palabra evangelio, son las buenas noticias, y vimos lo que era, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio? Y aquí está una pequeña abreviación, dice en la clase pasada vimos que el evangelio son las buenas noticias de restauración, de reconciliación, las buenas noticias de liberación, esperanza, vida y salvación, ¿no? Explicamos las malas noticias de el mundo, cómo está bajo maldición, bajo pecado, bajo muerte, separación, ¿verdad? Pero las buenas noticias del Evangelio es que Dios da la oportunidad de tener todo esto, restauración, reconciliación, entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y entre nosotros, entre los humanos, ¿verdad? Cuando se tiene el Evangelio de Cristo en la vida, hay armonía, hay paz, hay reconciliación. Son las buenas noticias de liberación del pecado, de la maldición, hay esperanza, hay vida y salvación. Ahora vamos a enfocarnos en lo que da, no solamente lo que es el Evangelio. Ahora, ¿qué da el Evangelio de Jesús? ¿Qué da el Evangelio de Dios? Esas buenas noticias que nos traen a nuestra vida. ¿Qué es lo que imparte el Evangelio? ¿Qué es lo que nos otorga o qué nos trae el Evangelio? ¿Verdad? Así que vamos a empezar con este versículo en Romanos capítulo 10, versículo 15. El apóstol Pablo escribe y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, ¿verdad? El Evangelio, estas buenas noticias traen paz, pero eso va a ser más adelante. Ahorita ese era el versículo lema, como quien dice el versículo de introducción, para darnos una idea de que el Evangelio no solamente es una información. Hay gente que dice, yo ya sé las buenas noticias, yo sé que el Evangelio son buenas noticias, pero ahí se queda como información nomás, un conocimiento mental, intelectual. Pero no, el Evangelio trae un resultado, el Evangelio da algo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Primero y principalmente el Evangelio nos da gracia, ¿verdad? Vamos a leer unos cuantos versículos acerca de la gracia del Señor y después vamos a explicar el significado de la palabra gracia, ¿no? Hechos capítulo 20, versículo del 20 al 26, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Está hablando el apóstol Pablo de que él no
nada lo detuvo de enseñar y predicar el evangelio. Él compartía con judíos, compartía con gentiles, en las casas, abiertamente, ¿verdad? Nada, él no rehuía, dice, no le sacaba la vuelta, podemos decir esa expresión, ¿no? Como que a veces eh, uno evita tal vez por compromiso, por vergüenza o por eh, cualquier situación o circunstancia, ¿verdad? El compartir. Pero Pablo no era así. Él no se avergonzaba del evangelio, no se intimidaba con nada, era directo. Él compartía las buenas noticias que Dios le había dado a compartir y lo hacía con todos. Versículo 22 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu del Señor le revelaba a Pablo en todos los lugares que iba que en Jerusalén iba a sufrir, ¿verdad? Por compartir estas buenas noticias. Iba a ser encarcelado, iba a sufrir. Pero miren la contestación de él, dice, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No importa que muera, ese era su lema, ¿verdad? Él vivía con esa meta en su mente, que tengo que acabar este ministerio que Dios me ha dado de compartir con el que más pueda las buenas noticias, y él la pone como estas buenas noticias de la gracia de Dios. Noten que cuando mucha gente cuando piensa en el evangelio lo relaciona con un mensaje duro, ¿verdad? Un mensaje de presión, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, reglas, regulaciones, imposiciones, pesos, ¿no? Pero Pablo dice, yo no me importa morir con tal de que de estas buenas noticias de la gracia de Dios. Y ahorita vamos a ver qué es gracia, ¿no? Es del regalo que Dios ha dado. Y versículo 25 dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, ¿no? Pablo sabía que ya nunca más iba a regresar ¿a dónde estaba aquí? Aquí no leímos, pero no me recuerdo en qué parte de posiblemente en Corinto, en unas áreas griegas, ¿no? Se está despidiendo y y les está diciendo, voy a Jerusalén y ya no voy a volverlos a ver, pero estoy limpio de la sangre de ustedes. Les he declarado la verdad. Ya de ustedes depende, ¿no? Si la creen o no, pero yo he compartido con ustedes el evangelio de la gracia de Dios. Muy lindo el ejemplo de Pablo, ¿no? El llamado que tuvo, y qué tan convencido estaba, ¿no? De que este mensaje era de salvación, de reconciliación, era un mensaje de liberación, un mensaje de esperanza, de vida, ¿no? Un mensaje de gracia, ¿no? Él escribe a los hermanos en Éfeso, los Efesios, en el capítulo 2 se registra sus palabras en el versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es que ustedes logran alcanzar la salvación, no es que ustedes hacen algo para obtener la salvación, sino que es un regalo que se recibe por fe. No es por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. No es por esfuerzo humano,
la salvación no viene por religión. La religión es el esfuerzo humano de alcanzar a Dios. El evangelio es el amor de Dios revelado a través de Cristo, alcanzando al hombre. Dios alcanzando al hombre es al revés, ¿no? Normalmente, humanamente, en cuanto a lo espiritual, pensamos al revés, que el hombre puede alcanzar la salvación, es Dios el que la da. Lo mismo cuando a veces uno dice que estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Uno lo pone en ese orden, cuerpo, alma y espíritu. Pensamos siempre primero en el cuerpo y después en las emociones y al final el espíritu, pero Dios en su palabra lo pone al revés, que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén eh, dentro de la voluntad del Señor. O sea, más importancia le pone el Señor a lo espiritual que a lo temporal que es el cuerpo, ¿no? Pero vamos a ver qué es la gracia. De acuerdo al comentario Strong's, dice que la palabra gracia es una palabra griega, viene de una palabra griega que se pronuncia charis, se escribe charis, pero no sé, la CH no la pronuncian así en el griego, se pronuncia como con charis. La gracia, el caris, es un regalo inmerecido, algo que se nos da sin que nosotros hayamos hecho nada por ganarlo, ¿no? Es un regalo. Es un favor, una buena voluntad, una misericordia bondadosa de Dios. Es una recompensa o beneficio. Como que es un trofeo. Cuando hablamos de recompensa, no es algo que sea logrado tener, sino más bien como algo que se concede, ¿no? Esa es la idea de recompensa, ¿no? Gracia es lo que trae gozo, placer, delicia, dulzura o belleza. O sea, piensen cuando uno está lleno, está gozoso, tiene es algo hermoso, por decir, la gracia no viene acompañada de peso, sino viene, eh, otorga, ¿no? Una llenura indescriptible, ¿no? Algo hermoso, ¿no? Eso, piensen que la gracia de Dios es así, ¿no? Es hermosa. La gracia de Dios es, trae placer, nos llena, ¿no? Es una delicia. Por eso que hay muchos versículos que hablan de estar con el Señor, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre, dice las escrituras, ¿no? Porque el Evangelio, esta gracia, este regalo, nos conecta con Dios y la presencia de Dios, siendo Él un ser perfecto, hermoso, lleno de luz, ¿no? Nos trae esa llenura que buscamos y necesitamos, ¿no? La gracia también en las escrituras, cuando se habla de gracia, habla de la condición del que está gobernado por el poder de Dios. Por eso Pablo dice, ustedes están en la gracia de Dios, estamos bajo ese poder eh, que nos gobierna, ¿no? Ese es nuestro estado espiritual, nuestra condición espiritual en la gracia de Dios. Hay gente que se sale de la gracia queriendo ganar el favor de Dios con obras o con acciones para la salvación, ¿no? Y Pablo exhortó a los hermanos que estaban en Galacia, ¿no? Que ellos habían empezado en la gracia con el poder del Señor, ese gobierno del Señor, y se confundieron, se fueron para otro lado y empezaron a confiar en sí mismos, ¿no? Pero eso es gracia, ¿no? Es estar gobernado por Dios, tener la belleza, la llenura, el gozo, tener ese regalo, ese beneficio, ese favor, la buena voluntad y la misericordia de Dios.
También en las Escrituras se explica la palabra gracia como la expresión de la influencia de Dios trayendo a las almas a Jesús. Cuando alguien dice, cuando el Señor dice, por gracia sois salvos, es ese atraer, esa influencia que Dios ha puesto en nuestra mente y nuestro corazón para atraernos, a acercarnos a Jesús, a su Hijo, y abriendo nuestro entendimiento a estas buenas noticias, ¿no? La gracia comprende muchas cosas. La salvación en la gracia de Cristo es todos estos beneficios, ¿no? Es el regalo, el favor, la buena voluntad, la expresión de la influencia de Dios, Dios actuando en nuestra mente y nuestro corazón para que entendamos el mensaje de Dios. No, el mundo no lo puede entender, están en tinieblas, dice las Escrituras, pero es la gracia de Dios que ilumina nuestro entendimiento para poder captar el, el, la explicación de lo que significa estas buenas noticias, el Evangelio. Esa expresión de influencia de Dios que nos da ese poder nos mantiene firmes en las cosas de Dios. Es la expresión de la influencia de Dios trayendo a las almas a Jesús, manteniéndolos, fortaleciéndolos, aumentando su conocimiento, afección y encendiendo sus virtudes en ellos para vivir la vida cristiana. La gracia de Dios es desde el principio hasta el fin de nuestra vida, cuando uno entra a, a esa reconciliación, a esa salvación, a esa liberación que trae el Evangelio de la gracia de Jesús en nuestras vidas. Él nos fortalece, Él nos aumenta nuestro conocimiento cada día, empezamos a captar más de la palabra de Dios y pone un afecto para Dios, ¿verdad? Para que podamos servirlo. Por eso dice, Él enciende esas virtudes, sus virtudes, las enciende en nuestras vidas para que podamos vivir la vida cristiana. Pero no es acerca de obligaciones, ¿verdad? Hay gente que piensa que venir a Jesús, venir al Evangelio de Cristo, es sacrificarse y tener que esforzarse, ¿no? Pero no, es el venir al Evangelio es recibir un regalo de la presencia de Dios en nosotros, quien nos va a habilitar, Él nos va a fortalecer, nos va a hacer entender, Él nos va a dar el deseo, porque de Él viene el querer como el hacer, dice la palabra. No es algo que a nosotros se nos ocurre, ahora voy a orar o ahora voy a leer la Biblia como una obligación, sino que es un deseo que Él despierta por gracia, ese favor, ese regalo, ese esa buena voluntad de Dios para con nosotros, para que podamos vivir la vida cristiana, ¿no? O sea que es algo natural, ¿verdad? No es algo forzado. Y ahí está la diferencia entre la religión y la relación con Cristo que viene a través del Evangelio de Dios, esta gracia, este regalo. Uno es reglas y obligaciones, imposiciones. Tienes que hacer esto si quieres salvarte. Tienes que hacer el otro si quieres recibir la bendición de Dios. En cambio, en la gracia de Dios es, recibo este regalo y Dios me da el deseo de estar cerca de Él, de alabarlo, el deseo de servirlo, el deseo de hablar de Él, el deseo de estar con otros que creen o están con Él, el deseo de, en otras palabras, de congregarse, el deseo de crecer en el conocimiento, el deseo de darle el tiempo, ¿verdad? Darle la gloria, porque Él nos ha dado todo. Y ahí viene la palabra que Él nos habilita a poder tener estos deseos de obedecerlo, ¿no? La obediencia en el creyente que ha oído el Evangelio de Cristo, que ha recibido esa gracia, la obediencia es un resultado natural, es un resultado eh, lógico, no es algo forzado. Y ahí se puede ver la diferencia entre el que
ha entendido el evangelio y ha recibido este regalo de Cristo por fe en él, eh, tiene una nueva vida, tiene una nueva manera de ver las cosas, porque el Señor lo ha habilitado, le ha abierto el entendimiento, le ha alumbrado, es la palabra que se usa en las escrituras. El Señor nos ha alumbrado nuestro entendimiento y ahora hay una diferente manera de ver las cosas. Me gusta mucho la palabra que el Señor nos ha habilitado. Esa es una palabra que los varones la entienden bien cuando se habla del fútbol, ¿no? Va un jugador y de repente le pasa la pelota al que está más cerca del arco, ¿no? Y el locutor dice, está habilitado, ¿no? Puede avanzar, está cerca de meter el gol. Y así se lo describe, ¿no? Ha sido habilitado. Y el Espíritu Santo de Jesús, el Espíritu Santo de Dios es el que nos habilita. Él como que nos da el impulso, ¿no? Para avanzar hacia la meta, ¿no? Él es el que pone los deseos, pone como aquí dice, la afección, el cariño, no, por eso es que cuando a alguien hay que rogarle, o prácticamente hay iglesias donde prácticamente se pone una presión a que se hagan cosas, es ilógico, ¿no? Porque el creyente es natural, ha sido habilitado, ya a ese jugador no hay que rogarle, decirle avanza, avanza, ya está listo, porque le han puesto la pelota justo enfrente para que meta el gol. No, no hay que rogarle, no hay que decirle corre, corre, va a correr porque está impulsado por esa pasión que tiene, ese fervor, ¿no? Igual el creyente, el Señor pone las oportunidades, el Señor pone los deseos, ¿no? Y ya está habilitado, a dar, va a haber una consecuencia para la gloria de Dios. Vamos a explicar un poquito mejor esta palabra gracia, ¿no? Ya hemos visto muchas definiciones. La más común es que la gracia es un regalo que no nos merecemos. No nos merecemos ser perdonados, no nos merecemos la salvación, no nos merecemos que Dios nos quiera con Él, pero es Él en su gracia, este regalo que no nos merecemos, nos otorga el favor a través de Cristo. Por Él somos perdonados, por Él somos habilitados para estar en una nueva vida, en una relación con Dios, y esta gracia nos llena de gozo, ¿verdad? Y de hermosura. Pero vamos a explicar un poquito mejor la diferencia entre gracia y misericordia para poder entender bien la palabra gracia, ¿no? Porque la palabra está llena donde dice que el evangelio es la gracia de Dios, las buenas noticias de un regalo. A todos nos encanta recibir regalos y más es cuando son regalos que queremos, ¿no? Que nos encantan, ¿no? Es un gran gozo, una alegría, es una bendición recibir un regalo. Pensemos, por ejemplo, primero, antes de ver la diferencia entre la gracia y la misericordia, en recibir un regalo. Dice una ilustración, por ejemplo, que cómo se sentiría una esposa que venga el esposo y le traiga un anillo pónganle ustedes algo extremadamente valioso, un anillo de unos $20,000, precioso, es puro diamante, está magnífico, ¿no? Y el esposo feliz le entrega el anillo y le dice, te amo, ¿no? Aquí te quiero demostrar mi cariño, aquí está este regalo. Entonces la esposa dice, ay, qué lindo, qué precioso, y busca su cartera y dice, toma, te voy a empezar a dar $10 al mes por ese regalo. Bueno, primero es un poco ofensivo querer comprar algo que nos están dando como un regalo, ¿no? El regalo se recibe, se acepta, se disfruta, se lo eh, abre, ¿no? Tiene que recibirse ese regalo. No tiene sentido que alguien quiera pagar por algo que es regalo, ¿no? O cómo se sentiría el esposo si va a decir, bueno, ¿qué crees
que lo saqué de una maquinita de esas de donde se mete una peseta y sale un anillito, que me estás minimizando mi regalo al querer pagar $10 al mes, ¿no? Y hay veces hay gente que hace eso con la salvación, ¿verdad? Dios da a su hijo un regalo que no se puede pagar ni comprar, ¿verdad? Y es dado por gracia, es un regalo inmerecido, no nos merecemos, ¿verdad? Es extremadamente valioso. Y a veces la persona piensa, bueno, tengo que hacer esto para pagar o como para comprar el regalo que ya Dios nos ha dado, que es la salvación. No tiene sentido, pero a veces pensamos eso, que debemos de hacer algo para alcanzar la salvación, pero es por gracia, es un regalo, ¿no? Así que esa es una ilustración que nos ayuda a veces a entender lo valioso que es el estar con Dios, sea en el cielo, sea aquí en la tierra, cuando Él venga a reinar desde Jerusalén. Es ser parte de Él, ser rescatados, ser restaurados, tener paz, tener perdón, disfrutar del amor de Dios, y a veces queremos como comprar eso haciendo cosas pensando que es nuestro esfuerzo el que nos salva y no reconocer que es un regalo de Dios en Cristo, que se recibe por fe. Obviamente más adelante vamos a hablar de los detalles de la fe, cuál es la fe que salva, ah, y más detalles en cuanto al evangelio, ¿no? Pero ahorita estamos enfocados en la gracia, que es una de las primeras cosas que nos da el Evangelio, nos da ese regalo de Dios. Ahora sí, vamos a ver la diferencia entre gracia y misericordia. Estas dos palabras van a ser muy comunes siempre en oraciones o en las escrituras, ¿no? Se nos habla de la gracia y la misericordia de Dios, pero a veces no la sabemos diferenciar. Y aquí les voy a dar la definición, se las voy a preguntar la próxima semana si el Señor permite, así que memorícensela. Misericordia es no dar, acuérdense primero del no. Misericordia es no dar lo que alguien se merece, ¿ok? No dar lo que alguien se merece. Gracia es darle a alguien lo que no se merece. O sea, ese no está, en misericordia está al principio y en gracia está al final. Misericordia es no dar lo que alguien se merece, y gracia es darle a alguien lo que no se merece, ¿verdad? Por ejemplo, usted muestra misericordia si alguien lo ha ofendido, lo ha humillado, y usted tiene la oportunidad de desquitarse y no le da lo que se merece. Esa persona se merece tal vez ser humillado, igual como la humilló, lo humilló, o tal vez se merece, no se merece, perdón, vamos a decir, se merece odio o se merece venganza, pero usted no se la da. Entonces, eso es misericordia. No le da lo que se merece esa persona, ¿verdad? Pero gracia va más allá. ¿Sí? La gracia es darle lo que no se merece. Pero en un caso no le dio lo que se merecía y en otro caso va más allá y le da algo que no se merece. Hay una ilustración excelente para poder diferenciar estas dos, y ya se las he dado en otras clases, pero para los que son nuevos para el grupo de Tesoros del Cielo, o tal vez se les haya olvidado la ilustración, aquí va de nuevo. Es la ilustración del policía y el que infringe la ley, ¿verdad? Digamos que vamos a ponernos nosotros como esa persona que infringe la ley. Digamos que yo voy manejando en una calle, acá en Estados Unidos se va por millas, no por kilómetros. Y digamos que en una calle residencial no se puede ir más rápido de 35 millas por hora, ¿verdad? Pero a mí me gusta manejar rápido e ignoro ese letrero que dice 35 millas en este sector, y voy a 60 millas por hora, casi el doble, ¿no? Como loca, voy manejando a la carrera, tal vez voy tarde y digo, pues nadie me está viendo, rapidísimo. Entonces, en eso veo que las luces del policía por atrás me alumbran, no me paran y me dicen, señorita, usted iba ¿sabe a cuánto iba?
Y digo, sí, perdóneme, comandante, ¿no? Sí, yo sé que iba rápido, pero mire que voy tarde, a lo que sea, ¿no? Entonces el policía dice, espérese un ratito, ahorita vengo, voy a mi carro y va a agarrar esa papeleta de infracción que me va a dar, ¿no? Entonces se acerca a la ventana y yo ya dije yo, ya me va a dar una infracción y ahorita están carísimas. Creo que, por ejemplo, hay unas que son de $300 el castigo, otras de $500 el castigo. Y digo, bueno, me va a dar el castigo, me merezco, porque me pasé de la raya, ¿no? Decía 35, yo iba a 60, puse en peligro a la gente, fue una imprudencia, he quebrantado la ley, me merezco esa infracción. Pero el policía se agacha y me dice, ¿sabe qué, señorita? No le voy a dar la infracción. Me está mostrando misericordia porque me merezco esa infracción, quebranté la ley, pero él me dice, no se la voy a dar, le voy a dar otra oportunidad. Fue una actitud misericordiosa. No me dio lo que me merecía. Sin embargo, él va más allá y me dice, ¿sabe qué? Y se saca del bolsillo y me dice, tengo unos boletos para ir a Disneylandia. Tenga, se los regalo para usted y para su familia. Eso es gracia. Me dio lo que no me merecía. En una instancia no me dio lo que me merecía, la infracción, me mostró misericordia, pero va aún más allá, ni siquiera me conoce, no hice ningún mérito para merecerme esa gracia, ese regalo, y me da algo que vale bastante. Ahorita ir a Disneylandia es sacarle un ojo, como dicen el dicho, que es sacarle un ojo de la cara a alguien, es carísimo. Ahorita creo que está como, si mal no recuerdo, como $300 por persona y me da 6 boletos. Aquí tengo esto para usted. La gracia me dio lo que no me merecía. Entonces vemos en esa ilustración cómo recordar lo que es misericordia y lo que es gracia. En una, misericordia es no dar lo que uno se merece, y gracia es darle a uno más allá de lo que uno no se merece, ¿verdad? Dios nos muestra los dos. Él en su misericordia no nos da el castigo que nos merecemos, la infracción de nuestros pecados, nuestra desobediencia, nos han llevado a estar bajo maldición, de acuerdo a la palabra del Señor, apartados de Dios, sin esperanza, sin a un destino fatal. Nacemos con esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a consecuencias eternas de separación de Dios. Y Él muestra su misericordia en que nos da un regalo que no nos merecemos, que es a su Hijo perfecto para que Él pague nuestra deuda, nos libre de la condenación y nos otorgue una relación con su Padre, ¿verdad? Una herencia con Él, nos da tantas bendiciones que, como hemos mencionado, la gracia, ¿no? El ser habilitados, tener su presencia, tener la luz de la verdad, tener una nueva vida, tener una relación con Dios, ¿verdad? Eso es la gracia, ¿verdad? Dice el Evangelio según San Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El regalo viene por medio de Jesucristo. La salvación viene por Él. La restauración, la esperanza, el consuelo, la vida viene por Jesucristo, ¿verdad? Viene como quien dice, el contrario de la gracia es la ley. La ley es condenación. Quebrantaste la ley, esto te mereces. No hay perdón en la ley. La ley es tajante. Por eso es que dice, la ley nos acusa. Todos hemos fallado.
Unos más que otros, sí, pero todos, dice la palabra, hemos quebrantado la ley de Dios. Estamos destituidos, estamos eh, eliminados del cielo porque todos hemos pecado. Justo solo hay uno, dice la palabra, y ese es recto, es la palabra. Me gusta en el inglés para hablar de la palabra, en español solo se traduce esa palabra como justo, ser la justicia de Dios. Pero en inglés hay dos palabras que explican la justicia de Dios. Una es como nosotros lo usamos otra palabra que es la rectitud. Alguien que hace lo correcto. Ningún humano hace lo correcto delante de Dios. Dios es el único justo, el único que hace las cosas perfectas, correctas. Y por eso dice, no hay perfecto ni uno, no hay correcto ni uno ante Dios. Solo hay uno correcto, ese es Dios. Esa es la palabra que sería la traducción, ¿verdad? Justo. Así se traduce en la Reina Valera. No hay justo ni uno, pero la idea es no hay ninguno correcto ante Dios. Siempre hay diferentes motivaciones. Hay a veces aún las cosas buenas que hacemos. A veces tenemos ideas egoístas detrás de las cosas buenas que se hacen, satisfacernos nosotros mismos, llevarnos la gloria, que digan, oh, mira, es que ella es especial, ¿verdad? Eso, hay vanidad, hay orgullo, aunque se hacen cosas buenas, pero Dios que todo lo sabe, por eso Él conoce las motivaciones, por qué hacemos las cosas. Y Él dice, no hay nadie bueno, solo hay uno, Dios es bueno. Pero la ley, regresando a eso de la gracia y la diferencia, la ley va a identificarnos como pecadores, como quebrantadores de la perfecta ley de Dios. Todos hemos fallado. Pero la gracia, el regalo, el perdón, viene a través de Jesucristo, ¿no? Así que vemos esa, cuando alguien ha crecido en un ambiente donde todo es acerca de la ley, es puro castigo y señalamiento. Tú hiciste esto, tú no haces el otro, esto debes de hacer y yo soy mejor que tú. Es puro señalamiento la ley, pero el que está en la gracia del Señor entiende que ha sido perdonado, no nos merecemos y es más compasivo el que tiene la gracia de Cristo. Entiende que uno estuvo en ignorancia espiritual y que la gracia del Señor lo trajo a la luz de la palabra y puede comprender mejor a las personas de su alrededor, ¿no? Tiene otra visión porque ve a través de los lentes de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero eso dice la palabra, ¿no? La ley, Moisés fue el que nos trajo y Pablo explica, no es que la ley es mala, la ley es buena y es perfecta, es la verdad de Dios, ese es el estándar de lo que le complace a Dios, ¿verdad? Pero ningún humano puede cumplir la ley porque somos pecadores. Pero vino uno en forma de humano perfecto en todos sus caminos, nunca pecó, es nuestro Señor Jesús para redimir a los pecadores, ¿no? Para comprarnos, para pagar esa deuda que teníamos, la gracia de Dios. Hechos 15:10 al 11 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Qué estaba pasando aquí? Era al principio, el Señor Jesús ya se había ido, los discípulos empiezan a enseñar la salvación por gracia a los judíos, pero que empiezan a salvarse también no judíos, gentiles, y ellos estaban sorprendidos que la gracia, el regalo también se extendía para los que no eran judíos. Entonces empezaron algunos judíos a decir, bueno, no, no puede ser que ellos se salven sin circuncidarse, tienen que seguir la ley que nosotros seguimos para salvarse. Y los discípulos, los apóstoles tuvieron una reunión y aquí salen estas palabras, ¿no? ¿Por qué quieren poner un yugo, un peso que ni nosotros ni nuestros padres han podido seguir? El de
seguir la ley y obviamente la circuncisión que se quería imponer a los gentiles, dice, no, nosotros creemos, ahí viene el énfasis, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Es por el regalo que Jesús nos ha dado en su sacrificio, en su resurrección, ¿verdad? Su presencia en nosotros, la nueva vida. De ese modo es que uno es salvo, ¿verdad? Igual que ellos también, los gentiles también pueden ser salvos si creen en estas buenas noticias que es el Evangelio de Jesús. Hechos 20 al 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de gracia, el mensaje de poder en nuestro Señor Jesús, nos habilita, ¿no? Eso es el poder para vencer la carne, el poder para vencer nuestra naturaleza pecaminosa, poder para vencer el mundo y la influencia maligna, ¿verdad? Lo que nos rodea. El Señor nos ha edificado en la gracia, en ese regalo que nos trajo nuestro Señor Jesús y nos da herencia con los santificados, con los que han sido separados. Una vez que uno entiende este evangelio de regalo en Cristo Jesús, entra a una categoría diferente de reconciliación con Dios, una categoría de hijo de Dios, una categoría de redimido o comprado por la sangre de Cristo, separado para Dios y por Dios, ¿verdad? Así que tanto que podemos ver dentro de la gracia, ya vemos tanto que nos da el evangelio de esta gracia de Dios, ¿verdad? Nos da perdón, nos da poder, nos da herencia, nos da la habilidad de agradar a Dios y nos da lo que no nos merecemos, ¿no? Vamos a terminar, déjenme ver, ya el tiempo se nos va muy rápido y solamente esto es bajo que lo que nos trae el Evangelio nos da gracia. Y estamos hablando de la gracia y las ramificaciones de la gracia. La gracia nos trae libertad en Cristo, ¿verdad? No vivimos una vida de presión, de imposición, de reglas, de obligaciones, sino de placer, de delicia que vienen natural por la presencia de Jesús en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos ha habilitado esa palabra. Quédese en su mente, ¿verdad? Nos ha mostrado misericordia, nos ha mostrado el regalo de Dios. Romanos 3:23, muy conocida esta porción, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Muy claro, todos, no dice algunos, no dice la gran mayoría, no dice casi todos, todos hemos pecado. Y por esa razón estamos alejados de la gloria de Dios. No hay diferentes evangelios, evangelios torcidos, evangelios contaminados que eh, anuncian, por ejemplo, alguien se muere y dice, ya está en la gloria, ¿verdad? Que en paz descanse, ¿verdad? Es claro, es un buen deseo que se tiene, ¿verdad? Pero de acuerdo a la palabra, todos estamos alejados, estamos separados de la gloria de Dios sin Cristo, sin Jesús. Por eso dice, siendo justificados, eso quiere decir siendo declarados inocentes. Éramos culpables porque habíamos ofendido a Dios en Cristo, por la fe de Cristo, la fe en Él, tenemos el regalo de ser declarados inocentes siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su regalo, por su favor, por su misericordia, por todas esas palabras hermosas que entran dentro del corazón de Dios al darnos una solución, ¿verdad? Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, redención está usando palabras comunes en los tiempos bíblicos que hablan de eh, la esclavitud.
el ser redimido era un esclavo comprado. En este caso, es sacado del mercado de la esclavitud para pertenecer a un amo bueno. Esa es la idea. Pues estaba hablando a una sociedad que era muy común esto de el esclavo era considerado nada y el Señor dice, yo lo saco de ese estado donde eres nada, estás marcado para morir sin libertad, morir limitado, ¿no? En oscuridad, pero yo te redimo, yo te compro y esa redención es en Cristo Jesús, en su sangre, no en su sacrificio, en la fe de lo que Él hizo por nosotros y en su resurrección, porque Él comprueba que hay vida después de la muerte, que no se acaba con nuestro expirar, ¿no? Aquí en la tierra hay una vida futura, ¿verdad? Él nos compra para estar con Él. Pero este evangelio es único, no hay otro evangelio, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, dice la palabra, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a eso iba, ¿no? De que a veces se predica, ¿no? No tienes, puedes creer lo que quieras, pero a la hora de la muerte se les anuncia como que han sido salvos, pero la palabra es muy exclusiva, ¿no? Es la gracia en Cristo, salvación por Cristo, ¿verdad? Las buenas noticias del favor de Dios a través de su Hijo, ¿no? Y pues la fe en Él que nos otorga todo lo que necesitamos, todo lo que deseamos. Él nos llena, Él nos bendice, ¿no? Y ese es el primer punto. ¿Qué nos da el Evangelio? Nos da la gracia, las buenas noticias del regalo de Jesús, que nos redime, que nos salva, que nos habilita, que nos da poder, que nos restaura, el Señor que nos da una vida y una salvación que nadie más nos puede dar, ¿verdad? Por eso que el Evangelio es precioso, ¿verdad? Hay gente que no entiende porque se predica otro evangelio, un evangelio de presión, de obligación, de peso, ¿no? Como decían los discípulos, ¿para qué quieren poner tanto peso a la gente? De que a veces es puro como eh, reglas o tal vez como tienes que orar 3 horas, tienes que ir a la iglesia por 8 horas, tienes que servir a Dios, pararte en la lluvia y en el frío, es como pesos y pesos, pero la salvación es por gracia. Eso es las buenas noticias. Dios tiene un plan de salvarnos por su amor, darnos lo que no nos merecemos a través de Cristo. Y guárdese esa verdad, que nadie le quite la libertad en Cristo, ¿verdad? El gozo de su salvación, que nadie le diga que no está apto para ser salvo, porque a todo el que creyere, dice la palabra, a todo al que confesare a Jesús como su Salvador, será salvo. ¿Verdad? Es un regalo es que se debe de recibir por fe. Vamos a estudiar más adelantito cómo se lo recibe, ¿no? Al Señor, cómo confesamos. Dice, confiesa con tu boca, arrepiéntete de haber creído que te podías salvar tú mismo y entiende que es por gracia de Dios, entiende que no es por religión, entiende que es en Cristo, ¿verdad? Y el Señor te va a bendecir, te va a llenar tu vida, te va a dar la fuerza, te va a dar la habilidad de amarlo, de servirlo, de crecer en conocimiento y de llegar a la meta, porque el Señor, dice la palabra, es el que empieza y el que termina nuestra fe. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Así que Él no falla, Él no miente, Él no cambia. Venga Jesús y sea libre. Venga Jesús y llénese del gozo, la presencia de Cristo en su vida para la honra y gloria del Señor. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre, por tu gracia, esa gracia que nadie nos puede dar.
Señor, tu evangelio, esas buenas noticias de salvación en Cristo. Gracias por tu favor, gracias Señor, porque nos llenas de todo lo que necesitamos, Señor. Perdón, necesitamos, Señor, ser lavados, ser adoptados, ser sellados con tu presencia, Señor, para el día de la redención, el día que tú vengas poder estar contigo, Señor. Gracias por la esperanza en Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has revelado tus buenas noticias de perdón en Él. Señor, te bendecimos y te damos gracias por Él. Ay, gracias, Señor, porque Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Dice tu palabra que Él es fiel, aunque uno sea infiel, Señor. Guárdanos del mal, Señor. Dirígenos, ayúdanos a caminar en esa gracia, siendo compasivos, soportándonos los unos a los otros, Señor. Sazona nuestra boca con tu gracia para que cuando hablemos, Señor, eh, haya armonía, haya amor, haya tu presencia, Señor. Que cuando uno entre a un lugar, tu presencia, tu luz, tu verdad, tu gracia, sea edificando a los que nos rodean, Señor. Pedimos por los que todavía no entienden este mensaje de perdón, este evangelio, las buenas noticias de un regalo maravilloso, Señor. Abre su entendimiento, toca sus corazones, Señor, para que vengan a disfrutar de la salvación que tú puedes otorgar a través de la fe en Cristo, Señor. Nos ponemos en tus manos. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Adelante con Cristo. Nos vemos aquí el jueves, si el Señor permite, con la clase de Daniel. Adiós.